obviamente en una etapa muy primitiva de su desarrollo, pero por supuesto que empieza a haber algo fundante, que empieza a cambiar la forma de relacionarse. Y en esta cuestión creo que es importante el materialismo, ponerlo arriba de la mesa y empezar a entender que las condiciones concretas empiezan a determinar las formas de producción justamente. Y en ese marco es importante rescatar este concepto, que es fundante de un sistema capitalista que se basa justamente, y que ha tenido la enorme capacidad de hacer que nosotros mismos en nuestra práctica cotidiana invisibilicemos esas contradicciones que son fundamentales. Y si nosotros entramos en ese camino donde se empieza a hacer una nebulosa y no podemos visualizar cuáles son los problemas o cómo está compuesta los procesos de acumulación de cada época, quiénes son los dueños de producción, los dueños de los medios de producción, ¿por qué va el capital? ¿El capital a qué va? ¿Cuáles son los objetivos del capital y cuáles son los objetivos de aquellos quienes entendemos que, como decía el compañero, no queremos vivir en este mundo? Si nosotros no tenemos este tipo de aportes como el que hizo Marx, este enorme aporte al pensamiento político, al pensamiento filosófico, nosotros nunca vamos a poder realmente después dar ese otro paso de decir, bueno, voy a transformar. Si no entiendo lo que pasa, no puedo transformar. Y en ese marco creo que es el aporte fundamental que Marx, con la descripción de esta acumulación originaria, nos deja. Nos deja para entender qué es lo que pasa, cómo van siendo las lógicas. Y las lógicas no son determinadas por obra y gracia del Espíritu Santo, con todo respeto a los compañeros que tienen su fe. Son producto de determinadas condiciones materiales. Y visibilizar eso es fundamental para entender dónde estamos parados. Por supuesto que las formas de acumulación han ido cambiando. Por supuesto que el capitalismo ha tenido enormes capacidad de autogenerarse, de reinventarse, ¿no? Hay autores más contemporáneos que hablan de una axiomática del capitalismo y como valor y principio fundamental del funcionamiento del propio sistema capitalista ha sido la capacidad de reinventarse. En algún momento apuesta a acumular determinada cosa y luego visibiliza que es mejor, es más productivo y puede sobreexplotar, ¿no? Y reinventarse y remejorarse, ¿no? Acumulando de otra manera. Y eso es importante entenderlo. Es importante entenderlo porque podemos llegar a caer en la cuenta de que hay una sola forma de acumular, hay una sola forma de entender esa decisión entre la producción en sí misma y los dueños de los medios de producción. Nosotros tenemos ahí, en este momento, un problema como trabajadores de UTE, como pueblo, y trayéndole un poco, algunos compañeros hacían referencia a cuestiones del mundo, ¿no? A cuestiones mundiales. Nosotros tenemos en UTE, en esta empresa pública UTE, un conjunto de problemas que se están dando. ¿Cuál es el principal problema o la principal victoria, digamos, de lo que es esta capacidad de reinvención del capitalismo? Y es justamente que no podemos generar las condiciones para visualizar ese problema. Y los trabajadores de UTE, este sindicato, ha estado tratando de plantear estos temas arriba de la mesa, justamente entendiendo que lo primero que tenemos que hacer es visualizar cuál es el problema. ¿Relacionado con qué? ¿Relacionado con qué? Y relacionado, por ejemplo, para tirar algunos datos arriba de la mesa y no tratar de aburrir con cuestiones específicas que estamos viviendo. Relacionado con que UTE en los años 90 contaba con el 100% de la propiedad de la generación de energía eléctrica en este país. Y nosotros vamos a caminar a un escenario donde más de la mitad de la producción de energía eléctrica, de la generación de energía eléctrica en este país, va a ser de privados. Entonces, nosotros vemos que en un proceso de unos años, que para la historia de la humanidad no es absolutamente nada, se dio una transformación, una disputa enorme de lo privado por sobre lo público, que nos trae y nos lleva a aquellos conceptos, ¿no? Aquella propiedad comunal
colectivas, donde había un funcionamiento en función de las necesidades, del uso que había de las cosas, producir en función de las necesidades y no producir en función del mercado, ¿no? Nos vuelve a reeditar esa discusión, aquella discusión. Ahora voy a producir energía eléctrica en función. A ver, vuelvo un poquito para atrás. Voy a producir energía eléctrica, generar energía eléctrica en función de qué? ¿De las necesidades del pueblo? ¿O voy a generar energía eléctrica en función de la lógica del mercado? Es bien distinto. Es bien distinto. Entonces, ahí para nosotros es fundamental utilizar estas herramientas para entender qué es lo que está pasando, incluso hacer de estas herramientas un medio de comunicación también, utilizar esto, hacerlo actual, ¿no? Y creo que en ese marco, autores como Marx han sido fundamentales y son fundamentales para entender. Porque acá lo más importante es entender la contradicción, es entender que una cosa es la lógica de lo público, de lo común, de lo comunitario, y otra cosa es la lógica del mercado, la lógica mercantil. Es una cosa bien distinta. Y tenemos que tener la capacidad de entender que son cuestiones distintas. Una cosa es los intereses de estos españoles que vinieron a instalar los molinos en el Uruguay. Una cosa son sus intereses, que son intereses de mercado, son intereses de ganar. Y otra cosa muy distinta es contar con una empresa pública. El compañero hacía mención a esto, ¿no? Defender las empresas públicas para nosotros es estratégico. Y es una forma de disputa. Porque hoy nos encontramos en una etapa histórica donde el capital está de avanzada por sobre los servicios públicos. Claro, en otro momento interesaba acumular tierras. Hoy interesa disputar la propiedad de los servicios públicos. Y en ese marco es fundamental poder visualizar estos conceptos. Visualizar que, obviamente, hay otros autores como, que han, digamos, presentado arriba de la mesa otras categorías. Bueno, de aquella acumulación originaria que es fundante del sistema capitalista, obviamente el propio sistema tuvo tanta capacidad y fue tan creativo y pudo desarrollar capacidades de explotación inimaginables, que inventó otras formas de acumular, y formas de acumular que terminaron perpetuando en el tiempo la propia digamos, justamente el propio desarrollo del sistema. Desarrollo en el sentido de continuar en el tiempo y de mejorarse sobre sí mismo. Por supuesto que si nosotros entregamos el capital que tenemos como pueblo, entre otras cosas, las empresas públicas, al servicio del capital y del mercado, por supuesto que, bueno, habrá en algún lugar de gente de esa élite que no ha dejado de acumular desde aquel momento hasta ahora, que obviamente está recontra feliz y que lo ve como un proceso de avanzada. Ahora, nosotros tenemos que tener la capacidad de identificar que ese proceso es absolutamente contraproducente para las clases populares, las grandes mayorías populares, digamos, y obviamente los trabajadores estamos en ese marco. Entonces tiene mucho que ver. Y ahí es importante rescatar este tipo de autores, ¿no? Hay un autor francés que se llama Gilles Deleuze, que plantea que en los libros, el libro puede ser un libro árbol, le llama él, que es un libro que explica lo que pasa en un determinado momento, pero como una fenomenología. Bueno, está esto y esto. Y hay otros libros que él dice son máquinas de guerra. Y yo creo que el capital es una máquina de guerra. Y a veces la palabra guerra nos lleva a pensar en violencia, en los oprimidos y opresores. Pero él dice máquina de guerra en un sentido revolucionario. No me sirve para nada leer un libro que no me aporta nada para pensar y entender la realidad, y que eso después va a ser una herramienta para intentar subvertir de la forma que pueda las relaciones de poder imperante. No me sirve para nada. Y yo creo que el capital es una máquina de guerra dentro de esa categoría. Es un sistema
de explicación y un sistema de categorías filosóficas y políticas que nos aportan herramientas fundamentales para entender y luego intentar transformar esa realidad. Nosotros queríamos hacer este aporte en el marco de saber que, al igual que el capital, hay otras herramientas arriba de la mesa, y es importante, por supuesto, el rescate de estas herramientas, porque conjuntamente con otras, como decía, nos permiten desarrollar estrategias, ¿tá? Y entender, y es una herramienta más. El problema que estamos teniendo en las empresas públicas en este Uruguay, en nuestro país, es realmente un drama. Y nos cuesta muchísimo hacerlo visible. Y el gran triunfo del sistema, creo que alguno de los compañeros lo decía, como lo decía al principio, es hacer invisibilizar cuáles son los problemas, dónde están las contradicciones, dónde el sistema está generando las condiciones para perpetuarse en el tiempo, para profundizar los grandes procesos de acumulación de capital. Y en ese marco, para nosotros, este tipo de actividades, este tipo de poner arriba de la mesa estos debates son fundamentales, como espacios de formación, como espacios de elaboración. Porque también los trabajadores, y creo que el conjunto, el compañero planteaba una crítica que es muy sana para dentro del movimiento sindical, tenemos que generar todas las herramientas y los esfuerzos para tratar de tener autonomía para pensar, independencia para pensar, ¿no? para generar espacios de encuentro entre trabajadores, entre los diferentes organismos de estamentos de la sociedad, de las organizaciones populares, para generar pensamiento alternativo, contrahegemónico. Es fundamental, es ineludible. No podemos, sin esas herramientas, sin desplegar eso, no podemos nosotros de ninguna manera tener esa utopía, ese mundo distinto, ¿no? No podemos. Entonces, simplemente poner y dibujar estas cosas arriba de la mesa para nosotros es fundamental. Como rol de los trabajadores, como ciudadanos de la vuelta, y queríamos, más allá de hacer una disertación teórica sobre algunas categorías y demás, que muchos compañeros tienen una vasta formación en ese tema, poner arriba de la mesa un problema que es real y concreto, y cómo una teoría, un tipo que se sentó o en realidad que dedicó la vida a tratar de sistematizar cómo se desarrolla la lucha, ¿tá? Como fue Marx, nos aporta desde esas categorías, ¿tá? Elementos que son sustanciales para entender e intentar después salir a transformar, aunque sea un poquito, esta realidad tan cruda que hoy lo dejo por ahí. Bueno, compañeros, damos un espacio ahora para intercambio, debate, preguntas, comentarios. Bueno, hablar de uno, todos juntos, ¿no? Es una pregunta que yo le iba a hacer porque era fuera de tema, pero ya que no tengo más nadie que levantar la mano, la hago. Lo primero es comentar que una de las grandes pruebas o síntomas de nuestra profunda derrota y nuestra precariedad teórica y política de la izquierda es que el capital en Uruguay hace años que no se estudia de forma sistemática, ¿no? No lo hacen los grupos políticos, lo hacen de manera muy, digamos, muy poco consistente, con poca dedicación. Lo hacen medio en la universidad todavía. Creo que lo último que hay en materia de estudio del capital era de Gustavo Melassi en la década del 90, si no me equivoco.
O sea, eso bueno, es sintomático del nivel de precariedad, ¿no? Ahora hay un nuevo intento que hacemos de institución universitaria por reclutar cursos que se hacen de forma voluntaria, digamos, no está dentro del marco curricular de nada, en fin, eso como comentario del pasar. La pregunta que quería hacer era más sobre la coyuntura, porque todo esto siempre uno termina pensando en el qué hacer ahora, ¿no? Y cómo salimos de este laberinto en el que estamos. Y ahí la pregunta que me hago es, si uno mira el cuadro político uruguayo, yo creo que ve dos cosas en inmediato. Una fracción de la clase obrera, la más minoritaria, en un estado de marginalidad política brutal, que uno podría decir es la izquierda que está afuera del Frente Amplio, una fracción de la clase obrera, y otra fracción de la clase obrera que integra el Frente Amplio, que está en condiciones de pata subalterna de una alianza que se le está viendo en contra. Y que de alguna manera esa alianza va a ser la que va a expresar el ajuste que el capital precisa cuando entra en una fase regresiva. Y la pregunta que me hago ante eso es, ¿qué hacemos con eso? ¿Cómo pensamos políticamente el tiempo en Uruguay para responder a esa situación que por un lado expresamos marginalidad y por otro lado expresamos subalternidad, una alianza que nos vuelve en contra? Por tanto, en lo global expresamos impotencia. La pregunta en realidad es, bueno, ¿cómo intervenir ante ese cuadro tan complejo? Complicado. ¿Puedo agregar una pregunta? Así pues. Digo, bueno, primero agradecerle a los compañeros, digo, que nos pongamos a mover un poco las neuronas, creo que siempre aporta los enfoques. Yo un tema polémico que me parece que quedó tirado sobre la mesa cuando el compañero de Gaute plantea el tema del rol del Estado. Yo que me pregunto es lo siguiente, ¿el Estado está fuera del mercado? Antes lo público era del pueblo. Yo veo unas propagandas por ahí, por ejemplo, que dicen todos tenemos un banco, ¿no? Cuando se refieren al Banco República en los grandes medios de comunicación. Digo, eso me parece que también hace al fetichismo de lo que sostiene el sistema de explotación, dominación capitalista. Entonces me gustaría que los compañeros opinaran un poco más sobre eso, porque más allá de nuestra defensa, obvio, digo, contra lo que es el capital barbarie de la multinacional, de todo lo que implica la desregulación de las empresas públicas acá en el país, del Estado proteccionista anterior, yo creo que merece como una profundización esta manera. ¿Cuáles son nuestros fundamentos para decir la defensa de la parte pública? Porque me parece que ahí tiene un problema de clase también el Estado. El Estado es a qué clase está representando. Entonces digo, un poco lo que tiraba era una pregunta que me desvela, porque obviamente estamos todos defendiendo la cuestión contra las PPP, ¿no? La cuestión de clínicas, todos festejamos que se haya planteado la derrota de la propuesta de privatizadora. Está caminando la cárcel de Punta de Rieles en una estructura de PPP terrible para lo que van a hacer los jóvenes pobres presos en este país y lo que van a implicar esas multinacionales absolutamente depredadoras de todos nuestros bienes comunes. Entonces me parece que los trabajadores deberíamos profundizar de qué manera ideológicamente defendemos eso, cómo nos plantamos desde el punto de vista de nuestro fundamento. Y después, por otro lado, me pregunto también cómo analizamos nosotros como trabajadoras y trabajadores y como movimiento sindical el acuerdo que acaba de firmar el PIT-CNT con el gobierno y con la próxima planta de UPM, ¿no? Digo, porque me parece que eso es como muy importante. Digo, cómo se adelantó inclusive en lo laboral el movimiento sindical a darle carta blanca a una de las depredadoras más grandes del mundo, ¿no? Digo, que son estas pasteras que no tienen nada que ver con todo lo que podría ser inclusive el tema de la tierra aquí en el país, ¿no? Digo, lo que significa el tema de la tierra. Entonces digo, tiro esos aspectos para ver cómo nos plantamos nosotros y reivindicamos a Marx, cómo se aplican acá las categorías del marxismo en todas estas cosas. Gracias. Sí, buenas noches para todas y para todos. Mi nombre es Gonzalo y soy de acá de Aute.
Sin duda que buenísimo este tipo de debates. Bueno, nosotros simplemente somos anfitriones, o sea, queremos saludar a los organizadores de la actividad porque son sumamente necesarios. En ese sentido, simplemente, bueno, aportar algunas cuestiones. Sin duda que Sergio planteaba una cuestión ahí que es el tema del fetichismo de la mercancía, ¿no? Ahí hay que agregar otro elemento, que no solo la alienación que tenemos la clase trabajadora de no darnos cuenta a la hora de consumir determinadas mercancías de lo que hay detrás, sino de lo ingenioso del sistema de terminar haciendo necesario que nosotros vendamos nuestra fuerza de trabajo y de esa forma seguir reproduciendo inevitablemente el sistema. Creo que eso es lo más perverso de todo. Hoy hasta la obligación que se nos pone a la hora de vender nuestra fuerza de trabajo y casi es irresistible ese tipo de cosas, y va un poco por la mano que decía Sergio, y creo que va un poco por lo que decía Irma también, de cómo hoy se pone en el centro del debate esa inevitable venta de fuerza de trabajo, y eso termina laudando una cantidad de cosas. Pero creo que eso hay que inscribirlo en una situación general que se está dando hoy. David Harvey, que es un geógrafo marxista, de los cuales nosotros, la verdad que nos afiliamos bastante a sus versiones de esa acumulación originaria del siglo XXI, ¿no? Marx, cuando planteaba la acumulación originaria, que ahí Seba hablaba un poco, no lo hablaba solo como un aspecto fundante, o sea, no era algo fundante únicamente, sino que ese rol permanente de rediscutir la acumulación originaria hoy se nos presenta en esta acumulación por desposesión que estamos viviendo en el siglo XXI, ¿no? En ese sentido no era solo fundante esa acumulación originaria de Marx, sino que creo que en el propio capítulo 24 del tomo 1 Marx hablaba de una cuestión de la acumulación en su aspecto de la expansión del capitalismo y no solo una cuestión fundante. O sea que en ese sentido está netamente vigente ese concepto en el día de hoy. ¿Cómo nosotros lo vemos? Y bueno, creo que en ese sentido rescatar a Harvey en esta discusión es bueno, porque ahí se inscribe todas estas discusiones de lo público y lo privado, del saqueo, de las nuevas formas de extractivismo y un montón de cosas que hay, ¿no? O sea, sin duda que los países imperialistas hacen una acumulación por disposición de forma externa, ¿no? Y van y hacen guerra o invaden o hacen otro tipo de armas, como puede estar pasando en Brasil o en Argentina, con cuestiones diferentes, pero que llegan a los países dependientes, tanto a saquear los recursos naturales, con formas que inimaginables anteriormente, ¿no? Porque no solo hoy está la disputa por la tierra, sino lo que está bajo la tierra. Entonces ir a buscar todo lo que antes de repente no estaba en la esfera de esta disputa del capital, ¿ah? En esta lógica que hoy, de la globalización, de que hoy todo el globo terráqueo está conquistado, ¿no? A diferencia de aquel momento que Marx planteaba la acumulación primitiva, hoy el capitalismo tiene que ir a buscar nuevas áreas donde antes no estaba tan marcada esa disputa, como puede ser la salud, como puede ser la educación y como puede ser la energía, por supuesto, ¿tá? Entonces en ese sentido creo que hoy estamos viviendo una nueva forma. Sin duda que el tema de lo público y lo privado ahí se inscribe, porque nosotros con una acumulación de casi 100 años de capital público en este país, está dentro de esa ofensiva por áreas o disputar áreas que antes no estaban en los campos de disputa, ¿no? Entonces por eso nosotros escribimos el tema de la lógica de lo público. Por supuesto que hay que trascender, ¿no? Cuando entendiendo este concepto, los trabajadores tenemos que tener propuestas superadoras. Está bien resistir la desposesión, está bien resistir el saqueo, ahora también tenemos que tener propuestas superadoras. Hoy sociabilizar las empresas públicas es un elemento impostergable. Comprometer a salir de esa lógica del cliente del servicio y pasar a una lógica de usuario y de esa forma dar la discusión del control social de las empresas públicas se hace ineludible hoy por hoy. Ahora, hay vastos sectores de la población que son los usuarios de los servicios públicos que están por fuera de estas discusiones, están por fuera de estas luchas. Bueno, creo que la clase trabajadora, los sindicatos, tenemos que derramar nuestro papel histórico que hemos tenido de defender a la clase trabajadora, el salario, las condiciones de trabajo, todo eso,
y ir a buscar a esos movimientos de usuarios, ir a organizar a los usuarios para poder hacerlo y poder resistir primero y después poder avanzar sobre el capital público que hoy se está enajenando, ¿no? Porque en realidad hoy disputar capital público no es una cuestión, por supuesto que no vamos a reivindicar el Estado tal cual lo conocemos hoy, ¿no? Que está para mantener una clase sobre otra, sino que es un arma, entendiendo esta lógica de la disposición general que estamos viviendo en base al concepto de Harvey, ¿no? Eso es un poco la pelota que queríamos tirar a rodar, porque creo que es la discusión un poco del momento y se entiende también el resto de las discusiones, ¿no? Porque tenemos el tema de la soja, tenemos el tema de los eucaliptos, tenemos el tema del agua, tenemos el tema... O sea, hay un montón de temas que se desprenden de eso, ¿tá? Bueno, ahora el tema del fracking también, ¿no? Una cantidad de cosas que de parte del extractivismo, de parte de cada vez más primarizar nuestra economía, creo que esto de la disposición cae en general para público y privado para esta discusión. Muchas gracias. Ahora nuestros compañeros si no hacen una primera ronda y después seguimos, ¿te parece? Voy a meter alguna pelota al medio sobre la pregunta que hicieron, especialmente tratando de ser lo más breve posible. Por lo menos yo anoté tres cosas: la fragmentación de la clase obrera, el problema de las empresas públicas y el acuerdo UPM-PCN. Sobre la fragmentación de la clase obrera, yo no sé, primero la fragmentación está fragmentada por la propia estructura productiva. No es lo mismo un trabajador de la construcción con 10 años de la construcción que un trabajador marginal que se la arregla juntando basura, o un trabajador de un call center, o un trabajador de un supermercado que tiene 5 empleados. Y esa fragmentación material, de las condiciones materiales, es la fragmentación de la cabeza, ¿no? Y da desarrollos desiguales totalmente. Y yo no miro la fragmentación por el lado de si están asociados al partido gobierno, están por fuera del partido gobierno. Creo que una cosa importante para trabajar en el desarrollo de los trabajadores y los sindicatos es tratar de evadir un poco eso, tratar de ir defendiendo los problemas concretos del trabajador en cada momento, aunque sean pequeños y aunque solo permitan pequeños avances, y luego visualizar si tal o cual partido, si tal o cual ministro, si tal o que sea está en contra o no. Y a partir de esa visualización, bueno, dar la lucha que pueda corresponder. Pero me parece que el hecho de intentar una identificación con grupos políticos, o a veces incluso partidizar en un sindicato, es un vicio viejo, malo además, que nos ha costado caro históricamente en el desarrollo sindical. Sin dejar de reconocer que el sindicato tiene su límite. Los sindicatos no van a hacer la revolución, los sindicatos van a pelear por las condiciones concretas de los trabajadores, y en esa lucha tratar de generar más organización, más cohesión, más solidaridad y más conciencia de lo que hay de a dónde hay que caminar. Pero los sindicatos no van a hacer la revolución. Eso lo tengo claro. Sobre el tema de la empresa pública, un pequeño comentario, seguramente el compañero de UTE más. Ya Gaiba agregó, compañero, que simplemente yo reconozco que sí, el Estado, el primero, estamos en un Estado porque consecuencia, el Estado, porque yo no me olvido de lo que desarrollaron los viejos, es una herramienta de presión de una clase sobre otra. El Estado, con todas sus herramientas, es un aparato destinado a asegurar la dominación de clase. Punto. Ahora, en las condiciones concretas de cada lado aparecen fenómenos que no son, no se pasan por la raza. A mí me parece que el tema de la empresa pública, y creo que en general lo hemos tomado casi todos los sindicatos, es un punto de agarre en el cual encontrar un elemento de oposición al capital transnacional que intenta cada vez más agarrar áreas para sí. Y bueno, entonces, esa es lo que es cierto, estoy de acuerdo en lo fetichizado, estoy de acuerdo en que dentro de la lucha hay que tratar de entender que lo que estamos defendiendo es eso, y nada más. Tampoco estamos haciendo una revolución con eso, estamos tratando de hacer una resistencia a un avance del imperialismo en un plano concreto en que podemos, y a partir de ahí generar la posible acumulación de fuerza. Sobre el tercer tema, yo creo que sí, que el acuerdo esta ronda que se hizo sobre la tercera pastera, yo no estoy de acuerdo, pero me parece que ahí yo quisiera plantear otra cosa. Nosotros acá creo que lo más importante a discutir es el modelo de país. Y eso sí, los trabajadores de los sindicatos tendríamos que trabajar por un modelo de país. La CNT originalmente tenía en su plataforma la reforma agraria. Ahora,
La CNT tenía en su plataforma la reforma agraria y estaba en su inmensa mayoría constituida por trabajadores urbanos que algunos no tenían idea de lo que era el campo. Entonces es muy difícil desarrollar una consigna cuando no tenés la base material para desarrollar. Yo recuerdo haberme enojado mucho cuando la primera pastera, por toda la bulla que hicieron los de Argentina y la pelota que le dimos acá sobre la contaminación del río Uruguay. Era lo menos importante que traía la pastera. Estamos teniendo trabajos semiesclavos en las plantaciones. Estamos desarrollando un modelo de transporte basado en el transporte carretero que fortalecía uno de los sindicatos de las patronales más regionales, que es la patronal de transporte de carga. Eso no se vio. Algunos levantamos alguna voz y quedamos perdidos. El problema de la contaminación del Uruguay, que era el menor problema que traía la pastera. Yo creo que habría que tratarnos de dar lo mismo. Acá el problema fundamental es el modelo. Es más, mientras se hablaba un escándalo con la pastera, se nos llenó de soja al país y es mucho mayor la superficie plantada de soja que de árbol. Entonces creo que en ese sentido el problema mayor es tratar de discutir un modelo de país y generar las bases de lo que podemos discutir, porque nosotros no vamos a pelear contra el modelo forestal si no somos capaces de desarrollar sindicatos de trabajadores de la madera fuertes y conscientes, que luchen contra, y algo se ha avanzado en eso, que luchen contra la esclavitud en el trabajo y que desarrollen, a partir de ellos se puede hacer una lucha, sino desde acá. Mucho peor que capaz que lo de las pasteras. Tenemos todos los frigoríficos tranquilizados y tenemos los sindicatos de la carga absolutamente débiles que fueron bastiones de la lucha obrera en este país. Y eso pasó, y fue pasando. Pasa lo mismo con las curtidumbres. Para mí eso es tanto más grave que el problema de la pastera. Y lo que importa ahí que es fortalecer los sindicatos para que puedan desarrollar una lucha contra eso. Las tres preguntas. Sí. Nosotros tenemos una férrea relación con el Estado. ¿Qué quiere decir esto? Las cooperativas de vivienda dependen del préstamo estatal para construir. Y yo creo que, como dijo Jorge, estamos frente a un Estado burgués. Y no nos tenemos que olvidar que el Estado es un mecanismo de dominación de la sociedad. Es un mecanismo de dominación de clase. Entonces, yo la reflexión por dónde la quiero llevar. Yo creo que más allá de que defendamos algunas expresiones del Estado, para mí el error más grande es cuando tratamos de ignorar esto que acabamos de decir. Cuando nosotros nos decimos, ojo, esta es un instrumento de dominación de clase y nos va a cagar. En algún momento nos va a cagar. Y tenemos que tratar de profundizar lo más posible en el enfrentamiento con ese Estado. Cuando llegó el gobierno progresista al gobierno por primera vez, yo recuerdo estar en Federación y plantear y escuchar el discurso de Vázquez, en la cual decía: gobernamos para todos los uruguayos. Y yo decía, no creo que haya ningún compañero acá presente de aquella época, pero dije, nos cagaron dos veces. Porque cuando gobernó el Partido Blanco y Colorado, gobernó para ellos. Y ahora va a gobernar para quién. Para todos. Es una mentira. O define que gobierne en otro sentido y va a chocar con fuerzas muy fuertes en el país, o va a ser más de lo mismo. Y no va a defender los intereses de los trabajadores. Lo cual no quiere decir que no hemos avanzado. Sí, la sociedad ha avanzado, se han dado pasos, yo creo que hay cosas importantes, sobre todo para el movimiento trabajador, o sea, todo lo que fue los consejos salarios, está bien, y nosotros no nos podemos quejar. Pero en última instancia, no podemos olvidarnos que ese Estado todavía defiende a la clase dominante. Por ejemplo, un debate que nosotros tenemos planteado arriba de la mesa: el interés de los préstamos. El interés de los préstamos. Nosotros tenemos que reclamar la distribución de riqueza. Sabemos que vamos a chocar, sí vamos a chocar, hay que decirle a los compañeros, vamos a reclamar la distribución de riqueza. El interés tiene que ser el 2% y no el 6%, o el 5% como estamos pagando ahora, o el 6 o el 7 como pagamos en algún momento. Eso es distribución de riqueza. Y si el Estado dice que quiere, o sea, la clase gobernante hoy nos dice que quiere distribuir riqueza, que distribuya. Bajemos los intereses de los préstamos. ¿Por qué a los trabajadores les cobra interés bancario?
esa lucha hay que darla tratando de desarrollar, y me parece que a veces lo que nos olvidamos, y nosotros tuvimos que ponerlo arriba de la mesa, pero creemos que no con suficiente fuerza, es que nosotros tenemos que dar la batalla ideológica, y la batalla ideológica no solo es por visualizar quiénes son los explotados, sino los instrumentos que tienen de explotación. ¿Y por qué no va a haber distribución de riqueza? ¿Por qué se va a trancar la distribución de riqueza? ¿Por qué si seguimos presionando no van a subir más los salarios? Hay que visualizar eso, más allá que estoy de acuerdo que hay que dar la lucha, pero si es cierto el tema de la caída tendencial de la tasa de ganancia y la necesidad de acumulación, todo lo demás, en algún momento se va a trancar. Y si los trabajadores no entendemos que se va a trancar y no nos preparamos para que se va a trancar, lo que terminamos pasando es que, dado ese momento, no vamos a dar en condiciones de dar la lucha. ¿Quiere decir que no se va a pelear? Sí, se va a pelear. Siempre se pelea. Cada vez que nos sacan, nos reducen el salario, se pelea. Bien, el tema es pelear con una orientación, pelear con una conciencia hacia dónde queremos ir. Entonces, a mí, lo del Estado, nosotros, insisto, lo tenemos muy presente. Hemos tenido que discutir con todos los estados, incluso con el tema de fondos para construir vivienda, y cómo y en qué condiciones. La batalla más grande que dio el movimiento de cooperativas fue por no pagar lo que nos estaba pidiendo el Estado, y lo cerramos en el 2012 después de 11 años en pelea. ¿Y cuál era la base? ¿De que no queríamos pelear, que estábamos vivos? No, que nosotros teníamos derecho a la vivienda, más allá que el Estado lo aceptara o no lo aceptara. Esa es la pelea que había que dar. Y los compañeros tenían que ser conscientes de las batallas que estábamos dando. Que es muy difícil, yo estoy de acuerdo que es muy difícil. A mí lo que me preocupa, además, en todo lo que hemos dicho, es que muchas veces en nuestro desarrollo teórico nosotros hacemos inintendible el discurso. Yo estoy de acuerdo que está bien todo el debate sobre las empresas públicas, pero hay que simplificarlo, porque si no, no llega. Y quizás en esa simplificación hacemos una defensa de este Estado que después vamos a tener que patearnos la cabeza, porque si no, mirá lo que estamos defendiendo. Está bien, pero para poder dar esas batallas tenemos que simplificar nuestro discurso, porque muchas veces está muy bien intencionado el planteo, pero no logramos llegarle a la gente. Y ese es uno de los grandes problemas que estamos teniendo hoy, porque yo lo planteé y me preocupa todo el ninguneo de la concesión marxista, pasa porque hoy es un discurso perimido. Hoy los que hablan de la lucha de clase, los que hablan de la explotación capitalista, que además, no sé, me gustaría, no lo vamos a hacer hoy, pero que es muy ingenioso la forma que nos ha planteado. Yo creo que no es muy ingenioso. El capital funciona así. Punto. No tenemos otra forma en esta sociedad de participar de la misma. Bien, después lo que vamos a hacer, aceptando esas relaciones y combatirlas. Pero en principio tenemos que aceptarlas, tratar de explicitarlas y luego combatirlas. Entonces, yo lo que creo es que ahí nosotros es donde estamos fallando fuertemente. Insisto en la cantidad de conceptos que nosotros manejamos, incluso el Estado, todas esas categorías marxistas que han desaparecido, que además hay otras peores, perdón que me entienda, y es que algunas le cambiaron el sentido, hicieron lo que dice Somaruga que hizo Marx con el concepto de valor. Hoy le dieron otro sentido. Hoy tenemos al neoliberalismo hablando con categorías que supuestamente en su título son marxistas. Entonces, para mí el trabajo de construcción de esos conceptos, y no salgamos a decirle a la gente que quiere construir porque no va a entender un poco, pero sí tenemos que aclarar que hay algunos conceptos que hoy siguen siendo válidos, que es mentira que, como hoy, sin ofender a nadie, se plantea a nivel de muchos sectores de la Universidad de la República, que te dicen
que la doctrina marxista, como toda, perdón, la ideología marxista, como toda ideología, oculta la realidad. Y entonces la descalifican por ahí. Y fíjense lo que pasó. Bien, entonces yo creo que el proceso de pelea tiene que estar acompañado de un proceso de no solo de volver a tomar algunos conceptos, sino que algunos conceptos burgueses que hoy están permeando la pelea que se está dando en los sectores de los trabajadores, debemos aclararlos, debemos deconstruirlos de nuevo como se hizo en su momento con algunos conceptos que eran comunes en la época de Marx. Bueno, voy a tratar de poner de forma lo más ordenada y clara posible algunas ideas que tienen que ver con las preguntas y las reflexiones interesantes que planteaban los compañeros, ¿no? Y las compañeras. La otra vuelta leía de cuando era más gurí, Goya Cañoro, había leído, me había enojado muchísimo con Marx cuando leía la carta de justificación de la invasión británica a la India. Porque justifica la invasión. ¿Por qué? Porque era proimperialista, porque se satisfacía con el dolor de las masas oprimidas de la India, país del mundo donde aún hoy existe la mayor cantidad de esclavos, de trabajo esclavo. No era por eso. Entonces, era porque él concebía que se estaba con la invasión británica creaba la condición de posibilidad para el desarrollo de las fuerzas productivas y en ese marco una materialidad que permitía el surgimiento de una clase obrera y por lo tanto el sujeto histórico para sepultar el modo capitalista. Simplificadamente, ¿verdad? Pero poco por ahí. Entonces yo me enojé mucho con Marx, realmente, hubo mucho tiempo estuve enojado. Pero no puede ser, ¿cómo? Al final de cuentas. Termina, ¿dónde está la moral para un revolucionario? ¿Cómo va a estar justificando esto? ¿Cómo va a estar avalando este acto atroz del imperialismo? Y después aprendí que hay que tener mucho coraje intelectual para salir de la zona de confort, para salir de la comodidad. Que no estoy, que lo digo por mí mismo, primero que nadie y antes que lo digo por mí mismo, realmente. Porque tenemos que salir de la comodidad para meternos de lleno y hasta el tuétano en las contradicciones. Porque si no me quedo yo encerrado en mi cápsula repleta de fragancia de olor a transformación social, pero sin pueblo atrás. Yo necesito tener pueblo atrás, necesitamos tener pueblo atrás. Y eso implica digerir contradicciones, sin renunciar al principio, con una firme coherencia política. Me toca, por circunstancias, un proceso realmente colectivo, estar en la Secretaría General de mi sindicato. Y yo pienso muy distinto, o me gustaría ir mucho más lejos de lo que piensan los trabajadores y las trabajadoras que están afiliados a mi sindicato. Y yo tengo una tensión ahí, entre lo que a mí me gustaría como desarrollo estratégico del sindicato y el sindicato real que yo tengo. Y entonces, ¿qué hago? O hago sustitucionismo, vanguardismo, y desconozco las condiciones que hoy imperan en mi sindicato a nivel de pensamiento político colectivo de los trabajadores, o interpreto eso, interpreto por qué están pensando lo que piensan y veo cómo dinamizo el proceso para avanzar en el desarrollo de la conciencia. Hay un sociólogo, un marxista norteamericano, Orville Wright, yo soy horrible para el pronunciamiento, que establece, que hace una teoría del análisis de clase. Dice, no solo alcanza con la estructura de clase, con la extracción de clase, sino que es importante ver la formación de clase, cómo nos organizamos, con qué método, con qué estructuración organizativa y demás. Y esto es muy importante para generar procesos de politización, pero yo no puedo, y eso es para lo que trabajo todos los días, pero la corro de mucho más atrás de donde yo quiero estar. ¿Por qué digo todo esto? Porque es difícil, si no se acepta la incomodidad, representar legítimamente los intereses de los trabajadores en esa tensión entre lo que queremos y lo que realmente es. Que no hay que... Yo detesto cuando en aras de lo que es justifico la abdicación, justifico el no luchar,
se justifica la tranza. Detesto eso, lo detesto políticamente, éticamente y trato con todos los errores y miserias que también tengo en la mochila de dar esa pelea. Pero ¿con qué cara yo le voy a ir a decir a los compañeros de Zunca que están mal firmando un acuerdo que le impone condiciones a una multinacional? Si no tengo la fuerza para ir a explicarle a los miles de trabajadores de la construcción que están necesitando la changa, que están necesitando el laburo. Entonces, el problema fundamental atrás es, primero, que el PIT-CNT es una tensión entre posiciones de corrientes políticas y dirigentes y la masa, el nivel de politización que tenemos a nivel de base, a nivel de nuestra clase. Y ese es el problema que más nos duele. Ese es el problema que nos duele, que tenemos que elaborarlo pedagógicamente, ese pasaje de clase en sí a clase para sí. Pero y mientras tanto, ¿qué hago? No puedo sustituir o hacer de cuenta que nuestro trabajador y nuestra trabajadora tienen un nivel de conciencia que es el que es. ¿Me conformo con eso para legitimar la tranza? No. Pero tampoco puedo hacer de cuenta que eso no existe. Entonces, en ese marco, yo creo que el problema más estratégico, el problema real que plantea y que comparto, que plantea Irma, es el problema de la derrota a nivel que tenemos como clase. Y en el marco de esa derrota hacemos política. Pero no para legitimar la derrota, para acumular fuerza y salir. Pero partiendo de la base que tengo que reconocer las fuerzas que tengo hoy, porque me gustaría estar en otro mundo, hoy decía, me gustaría estar, pero estoy en este que tengo ahora. Y tengo que ver cómo me arremango para, si no lo puedo cambiar, dejar la pelota lo más lejos que posible para que venga atrás la siga pateando. Entonces, el problema real que tenemos ahí es de correlación de fuerza y de derrota política e ideológica, pero no solo como izquierda, como estructura, a nivel de conciencia colectiva de clase de nuestro pueblo, de nuestra gente. Y esto también lo ato con la discusión del Estado. Yo comparto plenamente que el Estado no es en la delimitación entre lo público y lo privado. No lo es. El Estado es, en el marco de las relaciones sociales capitalistas, análisis histórico, análisis concreto de situación concreta, volvamos, usemos a Marx como caja herramienta. El Estado, en este estado de situación, ¿qué es? Es la condición de posibilidad de la existencia de la acumulación privada excedente. Es la condición de posibilidad en cuanto a aparato jurídico, aparato represivo, aparato de reproducción ideológica. Ahora, cuando yo tengo que discutir en contra de la mercantilización de la salud, de la educación, ¿en qué me agarro? Y me agarro de la defensa del Estado. Y lo salgo a decir, y me pongo un cartel y salgo arriba al ómnibus. No me como ni una punta. Porque estoy derrotado. ¿Qué le voy a decir? No, vamos a autogestionar. Que tenemos un problema ahí. Ojalá pudiéramos ir ahí. Ojalá pudiéramos llegar a lo que planteó Tito en su momento, Yugoslavia, pero estamos lejos. Entonces hoy, sí, lo que no es mercado, lo que no es el Estado, es mercado. Lo que no es Estado, es mercado. ¿Me gusta? No, no me gusta. Por supuesto que no. Y mi estrategia de acumulación de fuerza pasa por otro lado. Pero no puedo desconocer que estoy derrotado.